Seguimos hablando de la violencia, sí, porque las mujeres no son las únicas víctimas, también los niños. Los están agrediendo, los están matando. René Moreno Herbas es el autor confeso de la muerte de su hijastra de 2 años, a quien durante 3 meses agredió físicamente. La víctima era golpeada cuando la madre salía de la casa. La menor presentaba hematomas, escoriaciones, laceraciones en varias regiones del cuerpo. De acuerdo al examen del médico forense, la causa de la muerte: politraumatismo, trauma abdominal cerrado, laceración hepática y TEC. Yo lo que pido es justicia. Como le digo, era un bebecito que no tenía la culpa, chiquitito, no hacía daño a nadie. La policía arrestó a la madre biológica del menor y a su pareja, quienes se encuentran prestando su declaración informativa. Duelen, sí, estos casos duelen de verdad, nos llegan al profundo del corazón y estamos con Gustavo Mejía, director nacional de la Escuela de Padres, para hablar de este tema. ¿Qué está pasando? ¿Qué más necesitamos los adultos para darnos cuenta de que tenemos que aprender a respetar los derechos de los niños, a dejar de agredirlos, a dejar de violarlos, a dejar de matarlos? Los saludo, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Vania, ¿cómo estás? Un saludo a Bolivisión y a todo el país. Bueno, creo que este tema de la violencia contra los niños es algo que realmente está trascendiendo de una manera muy fuerte. Y dentro de lo que yo te puedo agregar, te puedo decir que necesitamos los padres y madres es aprender a amar a nuestros hijos. Hace que nosotros podamos contenernos de cualquier tipo de acción que realicemos contra ellos, ¿no? Nos protege de la violencia, nos protege del maltrato, nos protege de los abusos sexuales, nos protege de esa mirada pedófila que tenemos algunos padres hacia nuestros hijos, y eso es muy complicado. Creo que la sociedad ha dejado de amar a los niños, ha dejado hace mucho tiempo de amarlos. Y considero que nosotros tenemos que agarrar y actuar en consecuencia. Tenemos que agarrar y ver estrategias que nos permitan a nosotros poder revalorizar verdaderamente la presencia y la existencia de un niño en la vida de cada uno de nosotros. Y como en tiempos antiguos, pues empezar a trabajar para poder proteger a nuestros hijos y educarlos de una manera apropiada con amor y ternura. A ver, ¿será que somos... Y quiero que usted escuche también en casa. Una mujer abandonó en un basurero a su bebé recién nacido, quien fue parcialmente devorado por canes callejeros. Otro caso. La misma fecha, un 6 de mayo, una mujer, una niña de 17 años, ha sido detenida preventivamente por infanticidio de una bebé de 9 meses. Otro caso que ocurrió el 5 de mayo. Un hombre y una mujer consumían bebidas alcohólicas, ellos eran cónyuges, y comenzaron una discusión, prendieron fuego a su vivienda y una bebé murió quemada. ¿Qué está pasando, de verdad? Estos casos laceran el interior nuestro y ¿será que somos tan insensibles? ¿Será que nos preocupamos más por otras cosas que por los casos de los niños que son tan indefensos, señor Mejía? Hay algo que yo agarro y digo, y disculpe la audiencia si es que al hablar sobre estos asuntos me sensibilizo, porque cuando hablamos de niños no hay otra forma en la que pueda expresarlo. Creo que es importante entender que los niños son indefensos, pero hoy en día nosotros somos una sociedad tan insensible ante los niños que los estamos objetalizando. Antes se hablaba de la cosificación de la mujer y ahora tenemos que hablar sobre la objetalización de las personas. Los vemos como objeto de deseo, objeto de satisfacción, objeto de placer, hasta objeto de negocio. Estamos vendiendo a nuestros hijos por unos pesos. Hay muchos casos duros que podemos seguir rescatando, como aquella madre que agarró y mató a sus 2 hijos ahogándolos en un churril de agua en Oruro hace aproximadamente unos 2 a 3 meses, simplemente por tener que ir a bailar con su enamorado. Nosotros estamos entrando en una insensibilidad muy, muy fuerte en relación a los niños, donde los niños ya no son para nosotros una prioridad como lo eran antes.
el discurso de los niños son el futuro o los niños son el presente en nuestra sociedad ha quedado totalmente inerte. Y creo que lastimosamente esto está haciendo que la violencia contra los niños se acrecente. El Observatorio Boliviano de la Familia hace aproximadamente unos 3 a 4 años advirtió que los índices de violencia contra las mujeres y contra los niños iba a subir. Estamos hablando de que aproximadamente 3.8% de nuestros niños están en riesgo de vivir violencia extrema y los últimos índices están votando de que son 4.6%. 4.6% de nuestros niños están en riesgo de poder vivir violencia extrema hasta llegar al feminicidio. Y obviamente la deshumanización y el hecho de que nosotros como padres estemos dando prioridades a la cuestión económica, al aspecto sexual, el tener que conseguir una pareja. Estoy dejando que abusen a mis hijos porque mi pareja tiene que estar conmigo, porque me mantiene, porque digo que estoy enamorada. Estamos olvidándonos de lo que realmente es el ser y estamos, perdón que se los diga de esta forma, pero creo que estamos entrando en una vida muy primitiva, donde obviamente estamos genitalizando nuestras relaciones, estamos siendo incontinentes en muchas cosas y producto de ello es que estamos teniendo hijos que no queremos traer al mundo y que de alguna manera no asumimos la responsabilidad de los actos que nosotros realizamos y terminamos eliminándolos como si fueran un objeto de... No podría decirlo, pero un objeto cualquiera. Y no lo son porque son personas, son humanos, merecen el mismo respeto. Y es una cadena, ¿no, señor Mejía? Porque si hay padres violentos que crían a sus hijos de esa forma, esos niños van a ser personas violentas en un futuro. Ahora hablemos de las autoridades, de las políticas, por favor, de la justicia. ¿Qué pasa con esto? Hay falencias, ¿no? Mire, hemos estado nosotros hace más o menos, el día lunes justamente hemos tenido un conversatorio con ex autoridades, hablamos de ex defensor del pueblo, ex autoridades del municipio, que ya estando fuera pueden hacer un análisis crítico sobre la situación. Y consideramos de cierta manera que el sistema de protección, que es el que tiene que trabajar en beneficio de los niños y la protección y la seguridad de los mismos, obviamente es un sistema integrado que tiene que ver con las autoridades, pero sobre todo con una responsabilidad social que pretende de alguna manera que la familia sea pues el lugar más seguro de los hijos. Lastimosamente en el tema de la justicia se encuentra mucho retardo porque existen falencias en todos los niveles, desde las atenciones, desde la toma de declaraciones, desde las intervenciones, desde el sano juicio que emite una autoridad con los elementos que se los llevan a juicio. Entonces el sistema está fallando y el sistema está fallando muy ampliamente. Uno de los grandes problemas que nosotros hemos podido detectar, por ejemplo, en el caso de los abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, es que estas denuncias se hacen después de 3, 4, 5, 6 meses, 8 meses, 1 año, 2 años. Justamente hace 2 días recibí un caso en el cual una adolescente de 19 años está buscando justicia justamente porque ha vivido abuso sexual por parte de su padre desde los 9 años. ¿Sabe, Vania? Son cosas que uno no puede concebir como padre. Uno no puede concebir como padre el hecho de que un padre sea capaz de abusar sexualmente de su propia hija. Uno no puede concebir que un padre pueda ser el verdugo de sus propios hijos o el asesino de sus propios hijos. Y creo que ahí estamos en un proceso de deshumanización que nosotros tenemos que agarrar y empezar a comprender y entender y generar modelos de transformación en nuestra sociedad desde la perspectiva del desarrollo humano, desde castigos ejemplarizadores, pero también entiendo y comprendo de que no solamente es el castigo el que va a agarrar y va a corregir, porque tendríamos que estar actuando por miedo y el miedo al final de cuentas nos hace esconder las cosas, sino es generar un modelo de transformación donde se rehabilite ejemplarizadoramente a personas que son agresoras. La violencia no se hereda, pero algo es muy claro. Cuando yo vivo en un país, que es agresivo, cuando vivo en una familia que es agresiva, cuando tengo padres agresivos, existe una alta y gran probabilidad de que yo también sea un agresor. Hay muchas personas que viviendo agresiones en su familia han decidido no vivir lo mismo y han generado un modelo de transformación personal donde hemos encontrado personas tiernas y amorosas, pero son muy pocas. La mayor cantidad replicamos lo que nosotros hemos aprendido en la familia Vane. Bueno,
Realmente lo que está pasando, no solo en nuestro país, en el mundo, nos preocupa mucho, nos tiene que alarmar. Les quiero pasar un dato, porque esto me parece terrible. Escuche, el movimiento Minor Attracted Person, o persona atraída por menores, por sus siglas en inglés, es un nuevo movimiento social que pretende, escuche esto, se apruebe la pedofilia legalmente y se remueva de la lista de trastornos mentales de la Organización Mundial de la Salud. Incluso tienen su bandera, usted lo puede encontrar en internet. Qué terrible conocer que existan movimientos de esa naturaleza que vulneran de esta forma los derechos de los niños. Estamos hablando de un movimiento que promueve la pedofilia. Y claro, al conocer este tipo de intenciones, la gente que está enferma, porque es gente enferma, no hay otra explicación más, pues se cree con todo el derecho de poder cometer este tipo de delitos contra los niños, ¿no? Mire, Vania, este movimiento, yo he tomado conocimiento de hace aproximadamente unos 6 a 7 meses sobre este movimiento. Y creo que es importante entender que desde la norma internacional nosotros hemos determinado que un niño tiene que ser protegido bajo todos los sistemas que puedan encontrarse. Lastimosamente hay en algunos países en los cuales dan malos ejemplos, lo puedo decir, cuando vemos matrimonios con niñas, matrimonios con niños y demás cosas. Y creo que es importante entender y comprender que en nuestro país y en muchos países los niños están protegidos por las leyes. A mí me parece bastante aberrante el hecho de que nazca un movimiento que legalice este tipo de situaciones, porque claro, vamos a terminar creando movimientos que legalicen todo tipo de parafilias que están caracterizadas pues dentro de las patologías clínicas psicológicas y los trastornos mentales, y que de alguna manera pues tienen que ser no solamente sancionados, pero tratados con la mayor de las durezas, pero también con el mayor de los intereses, porque estamos hablando de enfermedades mentales que tarde o temprano van a terminar siendo legalizadas a través de estos movimientos. Y eso es algo que realmente es totalmente absurdo, totalmente atentatorio contra los derechos de la niñez. Y creo que en ese sentido nosotros tenemos que agarrar y tomar en cuenta que el nacimiento de estos movimientos y demás cosas está dándonos una pauta muy clara con respecto, ¿no?, a cómo estamos yendo nosotros como sociedad en esta pérdida de valores donde el ser humano ya no es pues un ser humano. La mujer para mí es un objeto de satisfacción, termina siendo un gasto, y cuando termina siendo un gasto termino eliminándola como si fuera cualquier cosa. Cuando yo agarro y veo que mis hijos son un perjuicio económico porque no me alcanza ni para comer, menos para comer a mis hijos, y termino eliminándolos por ello. Cuando el hecho de que yo estoy confinado en casa, escuchar a mis hijos, porque es otro infanticidio que se ha dado hace 2 o 3 días, si no me equivoco, donde yo estoy confinado en casa y escucho a mi niño llorar y como no quiero que me moleste, lo elimino. Al final de cuentas, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros como padres? Ayer era el Día de la Madre y yo les agarraba y les decía mucho, ser padre y madre lo puede ser cualquiera, pero papá y mamá es algo que realmente no lo puede ser cualquiera, porque son nuestros hijos los que nos llaman así. Así es, y de verdad yo le agradezco mucho por este contacto, por hablarnos de este tema, sensibilizar un poco a la población, porque eso es lo que buscamos, eso es lo que queremos. Y tome en cuenta que si usted también maltrata a su mujer, a su esposa o a sus hijos, ese es un maltrato psicológico también hacia los hijos, sí, los está maltratando. Si usted la maltrata a la esposa, a la pareja, y los niños ven eso, sienten, se les transmite el miedo, el dolor, el sufrimiento, también es maltrato psicológico y usted puede ser denunciado. Y un jalón de orejas para los candidatos a gobernantes. Quieren gobernar el país, pero no se preocupan ni plantean propuestas para proteger a los niños, que es la población más vulnerable. A ver si hacen algo, por favor. Cerramos este espacio. Gracias, señor Mejía. Muchas gracias.